Buenos días, hoy les voy a presentar mi trabajo final de tejido de punto, comenzando por mi ficha de diseño. Es una polera y un jogger con cortes geométricos y con textura de tela de red en los cortes. El jogger tiene tiras que van unidos con el delantero y la espalda y los acabados son en rib. Las telas que voy a utilizar para este diseño son tela Dakota para el cuerpo y para el buzo, de color negro y un gris súper claro. La tela red, las tiras que van en el buzo y la tela rib para puños, cuello y basta. La puntada que voy a usar es una puntada de mi máquina semi. Es una simulación de remalle en máquina recta que tiene 0.5 centímetros de ancho y también como acabado le voy a dar un pespunte con la puntada recta. En esta ficha técnica tengo mis telas, telas principales Dakota, la composición 65% poliéster, 35% de algodón, ubicación polera y buzo, 1,5 metros para cada uno, tela secundaria, el rib acalanado y la malla, 100% algodón, el rib y 100% poliéster en la malla. El rib para puños, bastas y cuellos, medio metro, y la malla textura en la polera, 1 metro. En mi ficha técnica de avíos tengo las tiras que van a ir en el delantero y espalda del buzo. Compré 1 metro y es en color negro. Luego el elástico blanco de 3 centímetros que va en la pretina del buzo y el hilo negro con el que voy a coser la prenda. La inspiración que tuve para hacer este diseño fue el concepto genderless, que se refieren a la indumentaria que no muestra un género específico y es adecuada para todos los individuos. Además, este concepto busca una moda que valorice y potencialice la identidad y personalidad de cada individuo con el fin de alcanzar una sociedad sin jerarquía de género. Comenzando por los patrones, primero desarrollé el pantalón de uso, este es el cuadro de medidas y el cuadro de adaptaciones. Este es el procedimiento que hice para el delantero del buzo y este es el de la espalda del buzo. Y finalmente este es el trazo de espalda con el zoom y el trazo delantero con su zoom. Pantalón de buzo luego dibujé mi diseño, que son todos estos cortes que hice escuadrando. Trazar líneas rectas en un diseño y fueron 11 piezas en total solo del delantero. Y luego hice el patrón de la espalda, que también fueron 11 piezas de espalda. Entonces en total el buzo tiene 22 piezas sin contar la pretina y la basta. Este fue mi desglose del pantalón de buzo. Luego continuamos con la polera de buzo, el cuadro de medidas para realizar el trazo, el cuadro de adaptaciones y el procedimiento del delantero y la espalda. Este fue mi trazo de espalda y delantero en un mismo molde y luego lo desglosé. Es el desglosado del delantero y de la espalda. Y luego encima de eso dibujé mi diseño con los cortes asimétricos que tenían. Y este es mi desglosado del delantero de todas las piezas con margen de costura de 1 centímetro. Y el desglosado de la espalda también con sus márgenes de costura de 1 centímetro. Para la manga, este fue el procedimiento, este fue el trazo que hice de la manga, luego lo desglosé y dibujé mi diseño encima, que eran estos cortes también geométricos. Luego tenemos el tendido de mi espalda, de mi delantero, de mis piezas, del buzo, de la manga, el habilitado de piezas. Este es el habilitado del buzo delantero y el buzo delantero lado derecho e izquierdo. Y ese es el habilitado del buzo espalda, lado izquierdo y lado derecho. Y el habilitado de la manga, que son 3 piezas. En la polera, el habilitado de todas las piezas de la polera delantero con esta tela red que también va en 2 piezas y el habilitado de la polera espalda que también va con la tela red en la pieza más grande. El proceso de confección, empezando por la polera, uní todas las piezas delanteras formando ángulos a 1 centímetro, corté donde se formaba este ángulo para poder pasar la máquina. Y
Luego uní piezas delanteras formando ángulos también a 1 centímetro. Ese es el acabado de costura interna, que como le dije 1 centímetro y la costura era 0,5, luego corté los otros 0,5 para que el acabado quedase bien. Luego uní la tela red en piezas donde irá a 1 centímetro para fijarlo y luego recién fijarlo con las otras partes del cuerpo de la polera. Y así fue como me quedó la polera, la parte delantero y la parte espalda, la parte delantero, sin pespunte y luego con pespunte. Luego continué uniendo las piezas de la espalda de la polera a 1 centímetro. Estos fueron los acabados internos y también externos. Esto todavía no está con pespunte. Y luego puse ángulos de unión en las piezas de espalda. Y luego di pespunte a todas las uniones de la espalda y del delantero. Pieza con pespunte para poder asentar las costuras. Y este fue el habilitado de la espalda con los pespuntes que les hice. Luego uní los costados de la polera a 1 centímetro. Y también uní los hombros a 1 centímetro. Y este fue el habilitado de todo el cuerpo de la polera delantero y de la espalda. Luego continué con la manga, uní las piezas de cada manga a 1 centímetro. Le di pespunte también y así fue como quedó el habilitado de la manga, de las dos mangas. Y luego cerré las mangas también a 1 centímetro, cortando el acabado de la costura. Luego uní las mangas al cuerpo a 1 centímetro. Uní mangas al cuerpo a 1 centímetro. Ahí está el calce de las costuras de la manga con el cuerpo. Los puños de rib también corté 2 cuadrados para la basta de la manga y lo uní a 1 centímetro. Para la basta de la polera usé rib con doblez. Lo uní a la basta a 1 centímetro y luego le di un pespunte para que la costura se pudiera sentar bien. Y para el cuello de la polera uní los dos rectángulos a 1 centímetro y luego uní con cuello a 1 centímetro y luego pespunte. Y esta es la polera terminada, delantero y la espalda. Estos son los zooms de la polera, donde se puede observar los pespuntes y los acabados externos. Para el buzo uní todas las piezas del buzo a 1 centímetro y los pespunté cada uno. Este es el habilitado del buzo delantero y del buzo espalda. Luego coloqué las tiras entre las costuras del delantero y espalda con margen de 1 centímetro. Cerré los costados a 1 centímetro también. Cerré el tiro delantero a 1 centímetro. Ahí está el acabado. Luego cerré el tiro de espalda a 1 centímetro con acabado. Y estas son las costuras internas del buzo. Acá todavía no está unido el tiro. Y luego cerré el tiro completo a 1 centímetro. Ahí está el calce de las costuras. Corté la pretina y el elástico de 3 centímetros. Uní el elástico a la pretina con tela doble y coloqué la pretina al buzo a 1 centímetro también para luego darle pespunte. Luego corté la basta de 5 centímetros, cerré los costados de la basta primero y luego lo uní con basta del buzo a 1 centímetro. Y este es el buzo terminado delantero y espalda. Y este es los zooms del buzo. Y este es el outfit final de cómo quedó delantero y la espalda también. Y este es el hanto. Gracias.